Bien, Charlie. Charlie Jones. Charlie, eras el director de la prisión Holman en Atmore, Alabama. Así es. ¿Cuántos años fuiste director de Holman? Bueno, fui director durante 18. Trabajé en el sistema penitenciario por 35 años. ¿35? ¿Y dónde creciste? ¿En Alabama? Aquí mismo. Cuéntame sobre tu infancia. ¿Tuviste a tus dos padres? Sí. ¿Cómo describes tu infancia? Fue normal. Fui a la escuela, me gradué. Fui a la universidad y también me gradué. Volví aquí. Construí una casa. Y estoy a 9 millas de la prisión. Viví aquí la mayor parte del tiempo. Me han trasladado por todo el estado. Muchas prisiones diferentes. ¿Cuántos prisioneros había en Holman? Alrededor de 1000. ¿Alguno en el corredor de la muerte? Sí, Holman es la única prisión en Alabama con pena de muerte. sí. Se realizan ejecuciones, ¿verdad? Como director durante 18 años, ¿qué opinas de la pena de muerte? ¿Lo ves como una forma efectiva de controlar el crimen o mantener la sociedad en orden? Bueno, creo que es algo necesario. Hay casos terribles. Ya sabes, hay ciertos casos en los que puedes hacer otras cosas, pero para estar en el corredor de la muerte, la verdad es que tienes que haber hecho algo muy malo. Tienes que haber cometido delitos graves para estar allí. Tienes que tener una combinación entre asesinato, robo, asesinato, violación o algo así para estar allí. Pero, Tarde o temprano. En mi opinión, tengo que tratar con estos otros crímenes más serios de otra manera. Porque el contribuyente no pagará para tenerlos a todos encerrados. Son demasiados. sale caro, ¿verdad? Sí, Entonces, como director de Holman, parte de tu trabajo era realizar las ejecuciones, ¿no? así es. ¿Usan la silla eléctrica o la inyección letal? La silla. Una vez que alguien llega a la silla eléctrica, ¿cuál es tu papel? Es el final de su vida. ¿Te ves como el responsable de alguna manera, de ser tú quien aprieta el gatillo? Pues técnicamente, supongo que sí. Pero pasan muchas cosas. Entre el momento en que lo arrestan y el momento en que tiene que sentarse en esa silla. Es un proceso largo y prolongado que puede durar hasta 20 años, a veces incluso más. Hay muchos pasos por los que tiene que pasar alguien antes de sentarse en la silla eléctrica, ¿verdad? Sí. Primero se comete el crimen. Luego hay una investigación, y más tarde se continúa esa investigación hasta que arrestan a alguien. Y luego se lo acusa, y después se lo juzga. 12 personas se sientan a juzgarlo. Y si es declarado culpable, irá a prisión, al corredor de la muerte. Luego comienza su proceso de apelación, que es largo y prolongado. El Tribunal Supremo de Alabama, Corte de Apelaciones Criminales. La Corte Estatal. Puede ser interminable. Entonces, cuando alguien llega a la silla eléctrica, está bastante claro que es culpable. Para entonces, sí, bueno, no siempre, hay casos especiales. A veces se acercan mucho a la silla eléctrica. Pero justo a su abogado se le ocurre algo para apelar por última vez ante el Tribunal Supremo de Alabama. Y logra suspender su espera. Esto no dura para siempre. Puede que dure un día, puede que dure una semana, puede que dure 3 o 4 años. Pero la mayoría de las veces, una vez que me dan, mejor dicho, me daban una orden de muerte. Entonces ahí la cosa se ponía seria. Recibo esa orden 30 días antes de la fecha. Y durante ese tiempo, los abogados, los de ambas partes, están muy ocupados. Pasan su tiempo tratando de encontrar algo para detenerlo. A veces lo lograban.
Pero llegado el momento, la mayoría no lo hacía. ¿Cómo son esos últimos momentos de los condenados a muerte antes de ser ejecutados? ¿Los puedes describir? Estás hablando del día de la ejecución, ¿verdad? Bueno, ese día, el condenado pasa la mayor parte del día con su familia en el área de visitas. Lo dejamos ahí por aproximadamente 2 horas antes del momento de prepararlo. Lo sacamos del área de visitas y lo escoltamos de regreso a su celda. El equipo de ejecución se encarga de vestirlo y rasurar su cabeza. También de rasurar su tobillo, el izquierdo. Y bueno, una vez que está siendo preparado, son alrededor de las 12 de la noche, 12 o 1 de la madrugada. Y ahí me llamaban. Yo siempre estaba en mi oficina. Me quedaba allí. ¿12 de la noche? ¿Cómo? ¿Medianoche? Sí. Me quedaba en mi oficina mientras hacían todo eso. En caso de que recibiéramos una llamada del gobernador, del fiscal general o del tribunal. Para posponer todo. Si no lo hacíamos, alguien cuidaba el teléfono mientras yo iba a la cámara de la muerte. Para cuando llegaba allí, ya lo tenían en la silla, ya atado y listo para la ejecución. Por ley, tenía que leerle su sentencia de muerte. Y tenía que preguntarle si tenía alguna última petición o declaración. La mayoría no tenía. Y si no tenían, debía decirles a los 2 oficiales en la cámara de la muerte que lo prepararan. El paso final era ponerle el casco y luego colocarle la tobillera. Y luego salía de la cámara de la muerte y me iba al cuarto de los equipos que se encontraba al lado. Después salían los 2 oficiales. No dejábamos a nadie ahí adentro con él por temor a que alguien se desmayara y cayera sobre él. Y, una vez que ellos salían, me daban una señal. Tocaban mi puerta. Y ahí se terminaba todo. ¿Es solo tocar un interruptor? Se pulsa un botón. Se pulsa un botón. ¿De qué manera te afecta hacer esto a nivel personal? Bueno, ¿Cuántos realizaste? hice 17 hombres y una mujer. ¿Cómo te afectó a nivel personal? Bueno. Buena pregunta. Nunca he dejado que su problema se convierta en mi problema. No fui quien los puso ahí. No salí a arrestarlos ni me senté a juzgarlos. Una vez que llegaron allí, se convirtió en su problema. Y lo sabían. Además, intenté tratarlos de tal manera, y mi equipo los trató de tal manera, que, cuando el momento llegaba, no teníamos que mirar hacia otro lado, podíamos mirarlos a los ojos. Y hacerles saber lo que estaba por suceder y qué esperar. Ya sabes, ahí va. Y después, ya sabes, permanece en tu cabeza. A mí me pasaba, pero no se trata de culpa. Solo esperaba hacer todo lo posible para que su caso fuera perfecto. Para que no hubiera manera de que yo o mi personal fuéramos la causa de que tuviera que sentarse en esa silla cuando quizás no le correspondía. Ahora, si no le correspondía, entonces era un error de alguien más, no nuestro. Lo que quiero decir es que no es algo que me quite el sueño. A decir verdad, no pienso tanto en eso. ¿Qué reacciones veías en los hombres a medida que se acercaban a su último día? No muchas. La mayoría estaban preparados. Ellos, ya sabes, los sacábamos de su celda habitual. Esto lo hacíamos 24 horas antes y los escoltábamos a lo que llamamos la celda de preparación o ejecución.
Una vez que los llevábamos allí, lejos de sus compañeros en el bloque de celdas, se calmaban. Se calmaban bastante. Solo recuerdo a uno que parecía tenerle rencor a la silla. Pero el resto no era así. Lo dejaban ir. Y la mayoría, en un momento u otro, tomaban ese momento corto y admitían lo que habían hecho. Al final, admitían sus crímenes. Sí, sí. No todos, pero sí la mayoría. ¿Hay alguno en particular que resalte en tu memoria? Sí, pero no puedo recordar su nombre. Él. ¿Has visto alguna vez a una persona que lleva con ella no sé cómo llamarlo, pero que está enojada todo el tiempo? Debes tener cuidado con la manera en que le hablas. Le dices buenos días y se enoja contigo. Así era este tipo. ¿Cuál crees que es la causa principal del comportamiento de un criminal tan insensibilizado? ¿Crees que fue su entorno, su familia o su química cerebral? ¿Cuál crees que es la causa de lo que hace a un criminal? No lo sé. Si lo supiera, creo que podría descansar tranquilo el resto de mi vida. Pero no lo sé. Creo que es una combinación de distintos factores. También creo que muchos de ellos crecieron sin un padre, sin saber quién era su padre. También puede que hayan crecido acompañados por la gente equivocada, tomando decisiones equivocadas y yendo por ahí tomando cosas que no les pertenecían. Todo va de la mano, ¿no crees? ¿Cómo? Todo va de la mano. Ya sabes, para responder a tu pregunta, creo que es una combinación de todo eso. Y ahora estás retirado, pero en tus décadas de trabajo en el sistema penitenciario, ¿crees que los criminales cambiaron? ¿Crees que sean más violentos ahora? ¿En qué se diferencian ahora de lo que eran en el pasado? Las drogas ahora tienen un rol más central, ¿verdad? Ahora son parte del panorama. Oh, sí. La mayor parte, no hablo del corredor de la muerte, sino de los regulares. La gran mayoría de los reclusos regulares. Quizás no llegaron a prisión por drogas, pero las drogas siempre están involucradas. ¿De qué manera ves esta parte de tu vida? Quiero decir, este capítulo de tu vida, sin duda es muy inusual. ¿Cómo lo ves? Bueno, supongo que lo veo. Al igual que cualquier otra persona ve algo que hizo. Como un granjero. U otra profesión. Es algo que hice, y sabía de qué se trataba cuando acepté el trabajo. No fue ninguna sorpresa, ¿sabes? Sabía que tarde o temprano tendría que hacer eso. Y ahora, ya sabes, miro hacia atrás. Y sé que hice todo lo posible para que los trataran, no solo a los del corredor, para que trataran bien a cada uno de ellos, sin maltrato. Y, al mismo tiempo, tampoco dejamos que ellos nos trataran así. Pero no tuvimos demasiados problemas. Y si miro para atrás, veo que hice todo lo que pude para asegurarme de que los trataran bien. Me he cruzado a muchos de ellos en la calle. Y los he visto correr hacia mí para darme la mano. Y, ya sabes, a algunos los he podido reconocer, pero a otros no, y esos me han tenido que recordar su nombre. Incluso algunos de ellos me han dicho que gracias a mí evitaron meterse en problemas graves en prisión. Y supe que algo pude haber hecho, o lo hice. Tal vez lo hice. Hice todo lo posible para hacer lo que era correcto. Y la verdad no me arrepiento de nada.
Y lo principal, ya lo mencioné hace un rato, es que no dejé que la gente me hiciera sentir culpable por lo que tenía que hacer. Y, además, no permití que el problema de los reclusos se convirtiera en mi problema. Tenían que hacer lo que tenían que hacer. Y yo hice lo que tenía que hacer. Solo había que aceptar ese final. Muy bien, Charlie. Muchas gracias por hablar conmigo. Fue muy interesante. Gracias.